I've got to tell you, I feel like I'm, not part of the band and I'm not playing good. Ringo Starr no solo ha dejado una huella indeleble en la escena mundial como batería de los Beatles, sino que también ha labrado un notable camino a través de su vida personal y profesional. Eran iconos de la música, pero detrás del telón no todo era lo que parecía. Si te apasionan los Beatles y las historias que hay detrás de su música, no dejes de suscribirte y darle a la campana de notificación. Hoy desvelamos historias desconocidas sobre las tensiones en el seno de The Beatles, reveladas por Ringo Starr. Cuando trabajaban todos juntos, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fueron capaces de dominar por completo la industria musical durante toda la década y de dejar su huella en la historia para siempre. En general, se admite que los Beatles son el grupo más influyente de la historia de la música hasta la fecha. Desempeñaron un papel decisivo en el movimiento contracultural de los años 60 y fueron responsables de transformar la música popular en una forma de arte. A pesar de que sus raíces musicales se encuentran en el rock and roll de los años 50, el skiffle y el beat, su estilo acabó ampliándose para incorporar elementos de la música clásica y la música pop tradicional. Experimentaron con una amplia gama de estilos musicales a lo largo de su carrera, desde el rock psicodélico y duró hasta el folk y la música india. Como pioneros de la grabación, la composición y la presentación artística, los Beatles transformaron varias partes del negocio de la música. También se les consideró con frecuencia líderes de las revoluciones juveniles y socioculturales que se produjeron en aquella época. Fue la publicación de su primera canción, Love Me Do, en la segunda mitad de 1962, lo que marcó el comienzo de su espectacular camino hacia el reconocimiento. Fue en la época en que la Beatlemanía arrasaba en todo el mundo cuando se les conoció popularmente como los Fab Four. Ya en 1964, los Beatles se habían convertido en una celebridad mundial. Fueron el motor del renacimiento cultural de Gran Bretaña y desempeñaron un papel destacado en la invasión británica del mercado pop estadounidense. Por otra parte, la banda decidió dejar de actuar en directo en 1966 porque querían mejorar su trabajo de estudio y evitar las dificultades que entrañan las giras. Estos álbumes, entre los que se incluyen Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, fueron de los más complejos que la banda había producido durante este periodo. Además de su éxito comercial, estos álbumes también marcaron el comienzo de la era del álbum, que se caracterizó por un cambio en el énfasis de los singles a los álbumes como medio dominante. Apple Corps, una empresa multimedia que supervisa su legado, fue creada por ellos mismos en 1968, 2 años después de que fundaron Apple. Tras la disolución de la banda en 1970, todos sus miembros principales alcanzaron el éxito como artistas en solitario, y algunos de ellos incluso se reunieron para dar conciertos en alguna ocasión. Por desgracia, John Lennon fue asesinado en 1980 y George Harrison falleció en 2001 a causa de un cáncer de pulmón. Ambas muertes fueron desgarradoras. Por otro lado, Paul McCartney y Ringo Starr siguen dedicados a la industria musical. A día de hoy, los Beatles siguen ostentando el título de grupo musical más exitoso de todos los tiempos, con un total estimado de 600 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El número de álbumes que han alcanzado el número 1 en la lista UK Albums Chart, el número de éxitos que han alcanzado el número 1 en la lista US Billboard Hot 100 Chart y el número máximo absoluto de singles que se han vendido en el Reino Unido son todos récords que poseen. 7 premios, Grammy, 4 Brit Awards, un Oscar por el documental Let It Be de 1975, Ivor Novello Awards, son algunas de las distinciones que ha recibido por su trabajo. Además, en 1988 ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll y la revista Rolling Stone los clasificó como los mejores músicos de la historia de la industria musical en 2 ocasiones distintas. Sin embargo, tras la fachada de este éxito fenomenal, se estaban gestando tensiones y discordias que acabarían provocando la disolución de la banda. Los miembros se enfrentan a menudo a conflictos personales y profesionales. La relación de John Lennon con Yoko Ono, por ejemplo, supuso una importante tensión, ya que su presencia en el estudio perturbó la dinámica habitual de la banda. La asertividad de Paul en la dirección musical del grupo
chocaba a menudo con las visiones artísticas de Lennon y George Harrison, ya que este último sentía que sus contribuciones estaban infravaloradas en comparación con la potencia compositora de Lennon-McCartney. Las disputas financieras y la mala gestión de sus negocios exacerbaron aún más estas tensiones. La creación de Apple Corps, aunque innovadora, se convirtió en una fuente de tensiones financieras y desacuerdos sobre su gestión. El estrés de las constantes giras, el escrutinio de los medios de comunicación y las presiones de una fama sin precedentes añadieron capas de complejidad a sus relaciones interpersonales, haciendo cada vez más difícil mantener la armonía dentro del grupo. En estos tiempos difíciles, Ringo Starr fue el pacificador de la banda. A lo largo de los años, se ha sincerado sobre las tensiones subyacentes en el seno de los Beatles. En varias entrevistas y en su autobiografía, Starr reveló que la dinámica de la banda distaba mucho de la imagen idílica que a menudo se retrata. Habló de sentirse marginado durante las sesiones de grabación, especialmente durante las del álbum blanco, cuando abandonó temporalmente la banda por sentirse infravalorado y abrumado por las luchas internas. Starr reveló que todos los miembros luchaban contra sus inseguridades y frustraciones. Describe cómo la grabación de los últimos álbumes estuvo plagada de discusiones y falta de comunicación. Está muy claro que, a pesar de su sinergia artística y su éxito público, los Beatles eran en última instancia un grupo de individuos con ambiciones y personalidades divergentes, lo que contribuyó a su ruptura final. Ringo Starr abordó los rumores de animosidad en una entrevista. La disolución de la banda marcó el final de una era importante en la historia de la música. Una de las principales tensiones fue el fenómeno de la Beatlemanía, que supuso una inmensa presión y un escrutinio constante por parte de los fans y los medios de comunicación. Esta intensa atención pública creó una atmósfera en la que mantener el equilibrio personal y profesional se hizo cada vez más difícil. La muerte del manager de la banda, Brian Epstein, en 1967, fue otro momento crucial. La ausencia de Epstein dejó un vacío que provocó luchas internas de poder, sobre todo por el intento de McCartney de tomar el control, lo que no sentó bien a sus compañeros. El consumo de heroína de Lennon y su relación con Yoko Ono no mejoraron las cosas. La creciente destreza de George Harrison como compositor también contribuyó a los roces. A finales de los 60, Harrison producía canciones de la misma calidad que las de Lennon y McCartney, lo que provocó descontento por la escasa inclusión de sus composiciones en los álbumes. Además, la empresa de la banda, Apple Corps, estaba plagada de problemas financieros y de mala gestión. El proyecto Get Back, que pretendía devolver a la banda a sus raíces, no hizo sino acentuar su desunión. Rebautizado Let It Be y publicado en 1970, el proyecto se vio empañado por las disputas y la falta de armonía, tanto musicalmente como en las discusiones comerciales. Durante estas sesiones, Ringo Starr abandonó temporalmente la banda, frustrado por el ambiente, y Harrison renunció durante 5 días. El año 1969 fue testigo de intensas disputas sobre la gestión. McCartney quería que la banda fuera gestionada por los abogados del mundo del espectáculo Lee y John Eastman, pero fue superado en la votación a favor de Alan Klein. La última sesión de grabación con los 4 Beatles tuvo lugar el 20 de agosto de 1969, para el final del álbum Abbey Road, seguida de una sesión fotográfica en la finca Tittenhurst de Lennon 2 días después. El 20 de septiembre, Lennon comunicó en privado a sus compañeros que dejaba el grupo, esta vez para siempre. El 10 de abril de 1970, McCartney también anunció que dejaba de trabajar con el grupo. Esto confirmó públicamente la ruptura, provocando una amplia reacción de los medios de comunicación y empeorando las tensiones entre los miembros. Las disputas legales continuaron durante años, y la disolución formal finalizó el 29 de diciembre de 1974. A pesar de los rumores de reunión a lo largo de la década de 1970, los Beatles nunca se reunieron del todo. Colaboran ocasionalmente, destacando I'm the Greatest, de Starr, en 1973, y All Those Years Ago, de Harrison, en 1981, en el que colaboraron 3 de sus antiguos miembros. Tras el asesinato de Lennon en 1980, los Beatles supervivientes se reunieron para el Anthology Project,
en 1994. Utilizaron maquetas inacabadas de Lennon para crear nuevas canciones, publicando Free as a Bird y Real Love con el nombre de los Beatles, mientras que Now and Then permaneció inédita hasta 2023. Entonces, ¿cómo es que las cosas fueron tan malas? Pues bien, en una entrevista reciente, Ringo Starr, de 83 años, no se privó de hablar de las tensiones que existían entre los miembros de la banda durante sus años de apogeo. Reconoció que a pesar de su imagen de armonía, los Beatles tenían a menudo importantes desacuerdos. Admitió que la banda no se llevaba bien, y que eran 4 tipos que tenían broncas. Sin embargo, recalcó que estos conflictos nunca interfirieron en su música. Una vez que empezaron a tocar, la atención se centró por completo en su actuación. Starr reflexionó sobre los retos que surgieron a medida que sus vidas se volvían más complejas, destacando especialmente las contribuciones de Paul McCartney. Describió a McCartney como el adicto al trabajo de la banda, cuyo ímpetu hizo que produjeran una obra sustancial. Starr y Lennon eran más propensos a relajarse, pero la persistencia de McCartney les mantenía en el buen camino. Esta dinámica, señala Starr, fue crucial en la prolífica producción de los Beatles, que dio lugar a 12 álbumes de estudio entre 1963 y 1970. A pesar de las luchas internas, los Beatles siguieron comprometidos con su música, alcanzando un éxito sin precedentes y convirtiéndose en la banda más vendedora de todos los tiempos. El libro All You Need Is Love, The Beatles in Their Own Words, que incluye francas entrevistas y comentarios de los miembros de la banda, explora aún más esta compleja dinámica. Pero una cosa está clara. A pesar de las presiones y los desacuerdos, su capacidad para producir música innovadora permaneció intacta. Esto se reduce a las personas que componen esta banda. Todo el mundo tiene una historia impresionante que contar, y esto vale también para Ringo Starr. La historia de una leyenda, Ringo Starr. Nacido como Richard Starkey el 7 de julio de 1940, Starr saltó a la fama internacional como batería de los Beatles. Starr abrió los ojos en el número 9 de Madryn Street, en el Dingle, un barrio obrero de Liverpool. Era hijo único de Richard Starkey, confitero, y Elsie Glyph. Ambos padres eran amantes de la música y el baile, y solían pasar su tiempo libre en el circuito local de salones de baile hasta que nació su hijo, al que apodaron Richie. Tras su nacimiento, Elsie se volvió cada vez más protectora mientras que su padre, o Big Richie, se distanciaba, pasando a menudo los días en los pubs en lugar de en casa. En 1944, en un intento de reducir los gastos de vivienda, la familia se trasladó a Admiral Grove, otro barrio del Dingle. Poco después de esta mudanza, los padres de Starkey se separaron y se divorciaron al cabo de un año. Para llegar a fin de mes, su madre tuvo que realizar varios trabajos de poca monta antes de conseguir un puesto como camarera en un bar, función que desempeñó durante 12 años. Pero esto no fue lo peor que tuvo que soportar la pequeña Starr. Sus primeros años estuvieron marcados por graves problemas de salud. A los 6 años contrajo apendicitis, y las complicaciones de una apendicectomía rutinaria le provocaron una peritonitis que le sumió en coma durante varios días. Tuvo que permanecer en el hospital durante un año antes de recuperarse. Esta prolongada ausencia de casa le hizo perder una parte importante de su escolarización, lo que le dejó analfabeto a los 6 años. Una amable vecina, Mary Maguire Crawford, le ayudó a progresar académicamente, pero en 1953 contrajo tuberculosis y tuvo que permanecer 2 años en un sanatorio. Fue allí donde tocó por primera vez la batería, utilizando un mazo improvisado para tocar con la banda del hospital. Esta experiencia encendió su pasión por la percusión. A pesar de su tumultuosa educación, Starr encontró consuelo e inspiración en la música. Tras recuperarse de una tuberculosis, asistió a la escuela primaria St. Silas, donde sus compañeros le apodaban Lazarus, y más tarde a la escuela secundaria moderna Dingle Vale, donde destacó en arte y teatro. Sin embargo, sus frecuentes hospitalizaciones le impidieron ingresar en el instituto. En 1954, su madre se volvió a casar con Harry Graves, quien le introdujo en la música de Big Band. Graves y Starr compartían un estrecho vínculo. Más tarde, Starr atribuyó a Graves el mérito de haberle enseñado la dulzura. De mayor,
Aceptó un trabajo en el ferrocarril, pero duró poco porque no pudo pasar el examen físico. Luego trabajó brevemente como camarero en un barco de un día, pero lo dejó para evitar un posible alistamiento en la marina. En 1956, con la ayuda de Graves, consiguió un puesto de aprendiz en Henry Hunt & Son, donde conoció a Roy Trafford. Trafford le introdujo en la música skiffle, que cautivó a Starr y sentó las bases de su futuro. A pesar de tener una crónica dickensiana de infortunios por la vida hogareña, creciendo marcado por las malas condiciones y la delincuencia violenta en el barrio, Starr navegó por su juventud con una mezcla de resiliencia y un incipiente amor por la música. Sus experiencias al crecer en el Dingle, desde la lucha contra la enfermedad hasta el descubrimiento de su pasión por la batería, desempeñaron un papel crucial en la formación de la persona y el artista en que se convertiría. Trafford y Starkey empezaron a ensayar canciones en el sótano de su lugar de trabajo durante las pausas para comer. El primero recordaba sus rudimentarias sesiones, en las que él tocaba la guitarra y Starkey improvisaba ritmos utilizando una caja, una lata de galletas, llaves o respaldos de silla. Pronto se les unió un vecino y compañero de trabajo de Starkey, el guitarrista Eddie Miles, formando la Eddie Miles Band, que más tarde se convertiría en Eddie Clayton and the Clayton Squares, llamada así por un lugar emblemático de Liverpool. La banda interpreta temas populares de skiffle como Rock Island Line y Walking Cane. Durante esta época, Starkey y Trafford también tomaron brevemente clases de baile para disfrutar mejor de sus noches de fiesta. El día de Navidad de 1957, Graves regaló a Starkey una batería de segunda mano compuesta por una caja, un bombo y un plato improvisado con la tapa de un cubo de basura. Este kit marcó un paso significativo en su desarrollo musical, mejorando el atractivo comercial de la Eddie Clayton Band, que disfrutó de éxito local hasta que la moda del skiffle decayó a principios de 1958, dando paso al rock and roll americano en el Reino Unido. En noviembre de 1959, Starkey se unió a los Texans de Al Caldwell, un grupo de skiffle en transición hacia el rock and roll. Este grupo, tras varios cambios de nombre, se convirtió en Rory Storm and the Hurricanes. Por aquel entonces, Starkey adoptó el nombre artístico de Ringo Starr, inspirado en los anillos que llevaba y en las connotaciones occidentales del nombre. A principios de 1960, Rory Storm y los Hurricanes se habían convertido en una de las principales bandas de Liverpool. En mayo, consiguieron una residencia de 3 meses en un campamento de vacaciones de Butlins, en Gales. Aunque al principio dudaba, Starr aceptó el concierto, que abrió más oportunidades para la banda, incluida una difícil gira por las bases de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Francia, de la que no disfrutó. El éxito de la banda fue tal que al principio rechazaron una prestigiosa residencia en Hamburgo, pero finalmente aceptaron, uniéndose a los Beatles en el Kaiser Keller de Bruno Koschmider el 1 de octubre de 1960. Fue en Hamburgo donde Starr conoció a los Beatles. A los Hurricanes se les daba prioridad sobre los Beatles y recibían un sueldo más alto. Starr actuó ocasionalmente con los Beatles durante actuaciones como suplente y grabó con ellos por primera vez el 15 de octubre de 1960, cuando acompañaba al cantante de los Hurricanes Lou Walters en la canción Summertime. Starr también conoció a Tony Sheridan, que quedó tan impresionado con su forma de tocar la batería que le invitó a dejar los Hurricanes y unirse a su banda. Tras esto, abandonó Rory Storm and the Hurricanes en enero de 1962, uniéndose brevemente a Tony Sheridan en Hamburgo antes de regresar a los Hurricanes para una tercera temporada en Butlins. El 14 de agosto, Starr aceptó la invitación de John Lennon para unirse a los Beatles. 2 días después, el manager de los Beatles, Brian Epstein, despidió a su baterista Pete Best. George Martin, productor de los Beatles, no estaba satisfecho con la forma de tocar de Best, y los otros Beatles pensaban que no encajaba. La primera actuación de Starr como Beatle fue el 18 de agosto de 1962, en un baile de la Horticultural Society en Port Sunlight. Al día siguiente, tras tocar en el Cavern Club, los fans de Best, disgustados por su despido, protestaron con cánticos de Pete Forever, Ringo nunca. Un fan incluso le puso un ojo morado a George Harrison
y Epstein tuvo que contratar a un guardaespaldas después de que le pincharon las ruedas del coche. Pero esta ola de ira pronto se calmó. La primera sesión de grabación de Starr con los Beatles fue el 4 de septiembre de 1962. Más tarde recordó que Martin pensaba que estaba loco y que no sabía tocar, porque intentaba manejar simultáneamente la percusión y la batería. Durante la segunda sesión, una semana más tarde, Martin sustituyó a Starr por el batería de sesión Andy White para la grabación del primer sencillo de los Beatles, Love Me Do, y su cara B, PS I Love You. Starr tocó la pandereta en Love Me Do y las maracas en PS I Love You. Esto hizo que Starr se preocupara por la posibilidad de que le sustituyeran permanentemente, temiendo que le dejaran de lado como a Pete Best. Martin aclaró más tarde que no sabía qué esperar de Starr y que no quería correr riesgos. En noviembre de 1962, Starr había sido aceptado por los fans de los Beatles, que empezaron a pedirle que cantara. Empezó a recibir tanto correo de fans como los demás Beatles. Starr se sintió afortunado de estar en la misma onda que los demás, y se dio cuenta de que tenía que conectar con ellos personal y musicalmente para seguir en el grupo. Recibía un pequeño porcentaje de la editorial de Lennon y McCartney, Northern Songs, pero sus principales ingresos procedían de su cuarta parte de Beatles Limited, financiada con los ingresos de los conciertos del grupo. Reflexionando sobre su vida después de alcanzar la fama, Starr dijo que pasó 3 años viviendo en clubes nocturnos, disfrutando de un estilo de vida de fiesta sin parar. Al igual que su padre, se hizo famoso por sus bailes nocturnos. Saltó a la fama con los Beatles. En 1963, la popularidad de los Beatles en Gran Bretaña se disparó. Su segundo sencillo, Please Please Me, siguió a Love Me Do en las listas británicas, y una exitosa aparición televisiva en el programa Thank Your Lucky Stars dio lugar a críticas favorables, aumentando sus ventas y su difusión radiofónica. A finales de año, la Beatlemanía se había apoderado del país. En febrero de 1964, los Beatles se habían convertido en una sensación internacional cuando actuaron en The Ed Sullivan Show en Nueva York, atrayendo a un récord de 73 millones de espectadores. Starr inspiró varias canciones durante este periodo, como I Want to Kiss Ringo Goodbye de Penny Valentine y Ringo for President de Rolf Harris, y Cher lanzó su primer sencillo, Ringo Prima Love You, en 1964. En 1964, los pins de solapa I Love Ringo se convirtieron en el producto más vendido de los Beatles. Pero eso no fue todo. El bombo de importación americana de Starr tenía un logotipo de Ludwig muy prominente, lo que dio a la empresa una publicidad significativa, estableciéndose como el fabricante de tambores dominante en Norteamérica durante los 20 años siguientes. Durante las actuaciones en directo, los Beatles continuaron con la rutina de Starr Time, en la que Lennon colocaba un micrófono delante del kit de Starr, lo que provocaba los gritos del público. La actuación de Starr en el debut cinematográfico de los Beatles, A Hard Day's Night, le valió elogios de la crítica por sus frases inexpresivas y sus escenas sin voz, que el director Richard Lester organizó porque Starr no había dormido nada la noche anterior y se había pasado todo el tiempo bebiendo. Epstein atribuyó el éxito de Starr a su extravagancia tras el estreno del segundo largometraje de los Beatles, Help. En 1965, Starr ganó una encuesta de Melody Maker por su interpretación del personaje central. En una entrevista de 1964 con Playboy, Lennon explicó que Starr había sustituido a los Beatles cuando Best estaba enfermo, a lo que Starr bromeó diciendo que Best tomaba pastillas para ponerle enfermo. Esto llevó a Best a presentar una demanda por difamación contra Starr, que duró 4 años antes de resolverse a favor de Best. En junio de 1964, antes de que los Beatles realizaran una gira por Dinamarca, los Países Bajos, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Starr fue hospitalizado con fiebre alta, faringitis y amigdalitis. El batería Jimmy Nickel le sustituyó temporalmente durante 5 conciertos, pero para alivio de todos, Starr se incorporó a la banda en Melbourne el 15 de junio. En 1965, sin embargo, el estrés de la Beatlemanía había llegado a su punto álgido. Recibió una amenaza de muerte antes de un concierto en Montreal, lo que le llevó a colocar sus símbolos verticalmente como medida defensiva. La presión constante afectó a las actuaciones de los Beatles,
y Starr señaló que se estaban convirtiendo en malos músicos debido a la falta de groove. También se sentía cada vez más aislado de las actividades musicales de la banda, ya que se aventuraban en nuevos territorios musicales que a menudo no requerían su aportación. Durante las sesiones de grabación, Starr pasaba horas jugando a las cartas con su road manager Neil Aspinall y su road manager Mal Evans, mientras los otros Beatles perfeccionaron temas sin él. A pesar de ello, se mostró satisfecho con su habitual tema único por álbum. En agosto de 1966, los Beatles publicaron Revolver, su séptimo LP en el Reino Unido, que incluía Yellow Submarine, su único sencillo número 1 británico con Starr como cantante principal. A finales de ese mes, debido a las crecientes presiones de las giras, los Beatles dieron su último concierto, una actuación de 30 minutos en el Candlestick Park de San Francisco. Starr señaló que terminaron las giras en el momento oportuno, pues consideraba que 4 años de Beatlemanía eran suficientes para cualquiera. En diciembre, se había mudado a una finca más grande llamada Sunny Heights en Weybridge, Surrey, cerca de Lennon. En el álbum seminal de los Beatles de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Starr cantó la voz principal de With a Little Help from My Friends. Aunque el álbum fue un éxito comercial y de crítica, las largas horas de grabación contribuyeron a aumentar el sentimiento de alienación de Starr dentro de la banda. Se sentía como un músico de sesión. Lo peor de todo es que la muerte de Epstein en agosto de 1967 dejó a los Beatles sin dirección. Tras esta tragedia, la banda se embarcó en el malogrado proyecto cinematográfico Magical Mystery Tour. El creciente interés de Starr por la fotografía le llevó a desempeñar el papel de director de fotografía de la película. En febrero de 1968, Starr se convirtió en el primer Beatle en cantar en el programa de otro artista, Without the Others, actuando en el programa de televisión de Cilla Black. El álbum de los Beatles de 1968, The White Album, fue publicado por Apple Records en noviembre de ese año. Don't Pass Me By, la primera canción de los Beatles grabada por Starr, se inspiró en su experiencia en la India con el Maharishi Mahesh Yogi, pero su estancia en la India se vio truncada por una enfermedad infantil. Las relaciones de la banda también degeneraron cuando Starr se cansó de la conducta controladora de McCartney y de la actitud pasivo-agresiva de Lennon. Starr se fue de vacaciones a Cerdeña y abandonó temporalmente a los Beatles durante una difícil sesión para el álbum blanco. Incluso se propuso no comer pulpo mientras estaba de viaje. A raíz de ello, escribió Octopus S. Garden. La realización de Let It Be dañó gravemente los lazos de la banda, aunque volvieron brevemente a tener contactos más cálidos. La última actuación de los Fab Four en los estudios Abbey Road fue el 20 de agosto de 1969. Al mes siguiente, Lennon anunció que abandonaba el grupo. Cuando McCartney también dimitió el 10 de abril de 1970, la noticia de la ruptura se hizo pública. Disolución de los Beatles y posterior trabajo individual. Se pelearon justo antes de que McCartney anunciara que dejaba The Beatles. McCartney se negó a cambiar la fecha de lanzamiento de su álbum en solitario para acomodar el debut de Starr, Sentimental Journey, y Let It Be de The Beatles. Esto provocó tensiones entre los dos artistas. Aparte de este conflicto, el álbum de Starr alcanzó el número 7 en el Reino Unido y el número 22 en Estados Unidos, justo después de Sentimental Journey. Boku of Blues, el álbum de Starr con influencias country, fue un bombazo en taquilla. Tras continuar su carrera como cantante, Starr probó suerte en el cine. John Lennon's Plastic Ono Band y All Things Must Pass son dos de los álbumes en solitario de Lennon y Harrison, respectivamente, en los que tocó la batería. It Don't Come Easy, una canción de gran éxito en 1971, fue coescrita por él y Harrison. Su mayor éxito en el Reino Unido, Back of Boogaloo, fue publicado un año después por Starr. Además, el documental de T-Rex Born to Boogie fue su primer largometraje como cineasta. Photography You're 16 fueron los dos singles número 1 de Starr en Estados Unidos en 1973 y 1974, respectivamente. En su primer álbum de rock, Ringo, que contó con la participación de Lennon, McCartney y Harrison, se pueden escuchar estas canciones. Tanto en las listas de Estados Unidos como en las del Reino Unido, el álbum alcanzó el número 2. Good Night Vienna, 1974,
y Ringo's Road Grabber, 1976, fueron los siguientes álbumes de Starr. Ambos tuvieron cierto éxito, pero a finales de la década de 1970, su influencia comercial había disminuido. De niño sufrió una peritonitis que le causó problemas digestivos que obligaron a operar en 1979. Persiste en su carrera musical y mantuvo su estatus de celebridad conocida a pesar de estos obstáculos. En The Last Waltz, El último vals, documental de Martin Scorsese de 1978, aparece en un cameo durante el último concierto de la banda, que tuvo lugar en noviembre de 1976. A finales de los 70, sacó varios discos, pero fueron un bombazo en las listas de álbumes de todo el mundo, especialmente en el Reino Unido. Starr siguió adelante a pesar de tener varios obstáculos. Tras la prematura muerte de John Lennon en diciembre de 1980, Harrison rindió homenaje a su difunto compañero de banda revisando la letra de una canción que había escrito para Starr años antes. Con Starr a la batería y McCartney haciendo coros, la canción alcanzó el número 2 en Estados Unidos y el 13 en el Reino Unido. Starr también publicó Stop and Smell the Roses ese año. Rack My Brain, la canción principal, fue escrita e interpretada por Harrison y alcanzó el número 38 en las listas estadounidenses. En los años siguientes, tuvo dificultades para grabar. Le costó encontrar un sello discográfico que publicara Old Wave, aunque él y el productor Joe Walsh terminaron el álbum en 1982. Debido a complicaciones legales, Chips Moman desechó un álbum country que tenía previsto publicar en 1987. Al mismo tiempo, Starr hizo sus pinitos como actor de doblaje, prestando su voz al programa infantil Thomas and Friends y a la serie derivada Shining Time Station, donde interpretó el papel del señor conductor. En una encrucijada de su vida, Starr buscó la sobriedad en Tucson, Arizona, en 1988. En 1989, salió de gira con la All Star Band de Ringo Starr. La colaboración con otros músicos de éxito para interpretar sus éxitos con el propio trabajo de Starr se convirtió en un patrón en la carrera de Starr que comenzó con esto. Después de esto, Starr publicó Ringo Starr and His All Star Band, una grabación de los conciertos en directo de la gira de 1989 de la banda. También colaboró con Lynn, Petty, Walsh y Kellner en una versión de I Call Your Name, que se grabó para un programa de homenaje a John Lennon. Su álbum de estudio Time Takes Time, publicado en 1992, fue el primero en 9 años y contó con la colaboración de varios músicos. Sin embargo, no tuvo éxito comercial. Mientras Starr formaba parte del Beatles Anthology Project en 1994, se publicaron 2 nuevas canciones de la banda, Free as a Bird y Real Love. La reunión llegó a su fin cuando Harrison decidió no seguir participando, a pesar del éxito de estos lanzamientos. En 1997, Starr colaboró a la batería en el álbum Flaming Pie de Paul McCartney, continuando así su colaboración con sus antiguos camaradas. También en 1998, publicó 2 álbumes, Vertical Man y I Wanna Be Santa Claus, en el sello Mercury, en el que fue su último año. Entrar en el Salón de la Fama de la Percussive Arts Society fue el logro de Starr en 2002. En el concierto para George, ofreció emotivas interpretaciones de Photograph y Honey Don't, de Carl Perkins, un año después de la muerte de Harrison, en el primer aniversario de su fallecimiento. Ringo Rama, un conmovedor homenaje a Harrison titulado Never Without You, se publicó en 2003. También cofundó Pumpkinhead Records con Mark Hudson. En la conferencia de prensa de Microsoft en el E3, Starr promociona la banda de rock de los Beatles, y 6 años después, él y McCartney se reunieron para el espectáculo benéfico Change Begins Within. Ringo y Why Not fueron los CD que Starr publicó mientras retoma su carrera musical. Junto con su banda de estrellas, realizó giras, una de las cuales fue la gira Pacific Rim. En los Grammy de 2014, Starr y McCartney interpretan a dúo Queenie Eye. Antes de su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, Starr publicó el CD Postcards from Paradise. Con Give More Love, de 2017, continuó su legado musical. Además, en 2019 se anunció What's My Name, su 20º álbum de estudio. El single principal de su EP Zoom de marzo de 2021, Here's to the Nights, se publicó en diciembre de 2020. Después de esto, en septiembre de 2021,
Lanzó el EP Change the World, y en febrero de 2022, él y su banda anunciaron que volverían a la carretera. Lamentablemente, muchas actuaciones que debían tener lugar en junio de 2022 se reprogramaron para octubre porque los miembros de la banda se infectaron con COVID-19. Luego, en octubre de 2022, Starr tuvo que cancelar un concierto porque estaba enfermo de una dolencia que afectaba a la voz, y después dio positivo en COVID-19. A pesar de estos obstáculos, Starr anunció una gira en primavera de 2023, con la banda de estrellas y más fechas de gira en otoño a finales de ese año. Su estallido de actividad llegó a su fin en octubre de 2023, con el lanzamiento de Rewind Forward, un EP. Tiene 83 años y sigue adelante, y esa es su historia hasta ahora. Pero el amor, la pérdida y todas las emociones intermedias han dado forma a su existencia. Claro, echemos un vistazo a eso también. La realidad fuera de los focos. Conocemos la vida amorosa de Starr desde su boda en 1965 con la estilista Maureen Cox. George Harrison actuó como testigo en la boda, mientras que Brian Epstein, manager de los Beatles, fue nombrado padrino. Tuvieron 3 hijos, Zach, Jason y Lee, pero su matrimonio estuvo plagado de adulterios y terminó en 1975 con el divorcio. Por desgracia, Maureen falleció en 1994 de leucemia. Starr conoció a la actriz Barbara Bach en el rodaje de Cavernícola en 1980, y se enamoraron tras su pérdida personal. Poco después, el 19 de mayo de 1980, la pareja sufrió un accidente de automóvil potencialmente mortal en Surrey, Inglaterra. Afortunadamente, Starr y Bach salieron ilesos de la catástrofe. Después de casarse en 1981, empezaron una nueva etapa de sus vidas juntos, viviendo en Sussex, Los Ángeles y Montecarlo. Han compartido su felicidad como padres, y posteriormente, como abuelos. Con el nacimiento de su nieto, Tasha Jane Starkey, en 1985, Starr se convirtió en el primer Beatle en heredar un nieto. A su ya impresionante lista de logros, Starr se convirtió en 2016 en el primer Beatle en convertirse en bisabuelo. Starr y Bach han demostrado su dedicación a la caridad, además de su amor por el disfrute personal, a través de su subasta de objetos personales de 2015 en Los Ángeles. Entre los lotes figuraba la legendaria batería Ludwig Black Oyster Pearl de Starr, así como instrumentos regalados por George Harrison y John Lennon, otros 2 miembros de los Beatles, y una rarísima impresión original del álbum blanco, con el número de prensado 000001. Starr y Bach crearon la Lotus Foundation para cumplir su objetivo de marcar una diferencia positiva en el mundo, y los más de $9 millones recaudados en la subasta se destinaron a esta organización benéfica. Pero también ha habido obstáculos en la vida de Starr. Los Pandora Papers, que destaparon transacciones financieras ocultas de políticos y famosos que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, le identificaron en octubre de 2021, metiéndole en problemas. En un plano más íntimo, Starr ha decidido hacerse vegetariano. Su extraña sensibilidad a las cebollas y al ajo queda por fin al descubierto. Starr también encuentra paz y tranquilidad en la práctica diaria de la meditación, que ha abrazado. Starr ha vivido su famosa actitud y eslogan, paz y amor, durante toda su carrera. Su reputación como músico y humanitario se resume en estas líneas, que también captan su actitud personal. ¿Qué opinas de las confesiones de Ringo? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más información exclusiva sobre el mundo de la música. No te pierdas este vídeo que ves ahora mismo en tu pantalla. Es realmente increíble.